En un mundo donde el ruido y la distracción son constantes, la búsqueda de la felicidad a menudo se convierte en un viaje complicado y lleno de obstáculos. Sin embargo, la felicidad no es un destino lejano, sino un arte que se puede cultivar a través de acciones conscientes y decisiones sabias. En este nuevo episodio de La Cueva del Sabio, exploraremos las 50 reglas del arte de ser feliz, un compendio de enseñanzas que nos invitan a reflexionar sobre nuestras prioridades, relaciones y la manera en que percibimos la vida. Desde el poder de la gratitud hasta la importancia de vivir en el presente, estas reglas son faros que iluminan nuestro camino hacia una existencia más plena y significativa. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje, donde cada regla se convierte en una oportunidad para transformar nuestra vida y elevar nuestra conciencia. Regla 1. Nacemos en Arcadia. Nacemos con grandes expectativas de felicidad y placer, pero la vida nos enseña rápidamente que el dolor y el sufrimiento son inevitables. La verdadera sabiduría está en aprender a disfrutar la paz y evitar el dolor sin esperar una felicidad perpetua. Schopenhauer nos plantea que todos nacemos en un mundo de ilusiones, en el que perseguimos ideas de felicidad y goce como si fueran tangibles. Con el tiempo, sin embargo, la realidad nos confronta y muestra que la felicidad absoluta es una ilusión, y que la vida es, en su mayor parte, dolorosa. Es entonces cuando el sabio decide cambiar su enfoque. En lugar de buscar placer, el sabio entiende que la verdadera felicidad radica en reducir el sufrimiento, valorar los momentos de paz y disfrutar de una vida sin grandes sobresaltos. Así, en vez de una carrera interminable por placer, aprendemos a cultivar una aceptación que nos permite vivir con serenidad. Regla 2. Evitar la envidia. La envidia nos impide disfrutar de lo que tenemos. Al compararnos con los demás, no hacemos más que alimentar el descontento. La paz se encuentra en apreciar nuestras propias circunstancias. Schopenhauer veía en la envidia una de las mayores fuentes de infelicidad humana. La envidia distorsiona nuestra perspectiva, haciéndonos ver lo que poseen los demás como algo más valioso que lo que nosotros tenemos. Esta comparación constante solo genera insatisfacción. En vez de esto, Schopenhauer sugiere aprender a valorar las pequeñas cosas que ya tenemos y reconocer que nuestras circunstancias son únicas. A través de la gratitud y la apreciación de nuestras propias experiencias, nos liberamos de la envidia, que nos ata a expectativas y deseos ilusorios, y podemos alcanzar un estado de paz interior que no depende de lo que tengan los demás. Regla 3. Construir un carácter propio. Todos nacemos con ciertos rasgos, pero es a través de nuestras experiencias que formamos un carácter sólido. La vida es una oportunidad para desarrollar cualidades internas que nos hagan resilientes. Schopenhauer destaca la importancia de cultivar un carácter único, algo que no se hereda ni se adquiere automáticamente, sino que se construye con cada experiencia. Este carácter adquirido es el que nos permite enfrentar las dificultades sin perder el equilibrio. A diferencia del carácter innato, que simplemente sigue los impulsos naturales, el carácter adquirido responde a una voluntad fuerte y al aprendizaje constante. Schopenhauer argumenta que esta es la verdadera obra de arte de cada persona. Llegar a conocerse a sí misma tan bien que pueda decidir, con firmeza y sabiduría, cómo actuar en cualquier situación, evitando ser víctima de las circunstancias o de las pasiones. Regla 4. Equilibrar pretensiones y posesiones. La felicidad está en no desear más de lo que uno posee. Al reducir nuestras expectativas, podemos disfrutar más de lo que ya tenemos. Schopenhauer afirma que uno de los mayores errores es permitir que nuestras aspiraciones crezcan sin límite. Esta actitud nos lleva inevitablemente a la frustración y la desdicha, pues siempre habrá algo que nos falta. En cambio, él sugiere un enfoque de moderación, en el que nuestras expectativas se ajusten a nuestra realidad. Esto no significa no tener aspiraciones, sino ser conscientes de lo que es razonable y de lo que realmente necesitamos para vivir bien. Schopenhauer insiste en que la verdadera felicidad se encuentra en valorar lo que tenemos, en lugar de desear incesantemente lo que no poseemos, lo que nos conduce a un estado de paz y satisfacción duradera. Regla 5. El dolor como constante. Schopenhauer plantea que el dolor es una parte fundamental de la vida, y que nuestra felicidad depende en gran medida de nuestra capacidad para sobrellevarlo. Schopenhauer nos invita a ver el dolor como una constante en la vida, algo que no se puede evitar, solo administrar. La clave para alcanzar la paz no es intentar eliminar el sufrimiento, sino reconocerlo y aprender a convivir con él. De hecho, él sugiere que cada persona tiene una medida natural del dolor que tiende a llenar, ya sea con grandes tragedias o con pequeñas molestias. Cuando aprendemos a aceptar el dolor y a darle un sentido en nuestra vida,
dejamos de luchar inútilmente contra él, lo que nos permite reducir nuestra angustia y encontrar espacios de bienestar genuino. La felicidad, según Schopenhauer, no consiste en la ausencia completa de sufrimiento, sino en un estado de serenidad que se obtiene cuando logramos aceptar que el dolor es parte de la existencia. Regla 6. Vivir como se puede, no como se quiere. A veces, intentamos moldear la vida a nuestros deseos, pero esto solo trae frustración. Es mejor aceptar las cosas como son y adaptarse a lo que se puede cambiar. Vivir conforme a lo posible nos permite evitar decepciones innecesarias y nos ayuda a encontrar satisfacción en lo que está a nuestro alcance. Para Schopenhauer, el idealismo de querer que la vida se ajuste a nuestros deseos es una fuente constante de sufrimiento, porque el mundo sigue su propio curso sin importarle nuestros planes. Este filósofo invita a vivir de acuerdo con lo que la vida permite, lo cual no significa renunciar a tener sueños, sino saber que no todos se cumplirán. Para vivir plenamente, debemos adaptarnos y aprender a aceptar lo que está fuera de nuestro control. Cuando limitamos nuestras expectativas y vivimos en función de lo que podemos alcanzar, encontramos una paz interna que no se ve alterada por la falta de aquello que no es posible obtener. Regla 7. Reflexionar antes de actuar y confiar en la decisión tomada. Es importante pensar bien las cosas antes de actuar, pero una vez que hemos decidido, debemos mantenernos firmes y no preocuparnos por lo que pueda pasar. La tranquilidad proviene de saber que cada paso ha sido cuidadosamente considerado. La vida está llena de decisiones, y Schopenhauer sugiere que la clave para no vivir en constante preocupación es reflexionar detenidamente antes de actuar. Al hacerlo, nos aseguramos de que nuestra decisión esté en línea con nuestros valores y expectativas, minimizando así el arrepentimiento futuro. Una vez tomada la decisión, la sabiduría radica en soltar la necesidad de repasar el pasado. La mente en paz es aquella que confía en que las decisiones tomadas fueron las mejores posibles en ese momento, teniendo en cuenta que el azar y la imprevisibilidad de la vida también juegan su papel. Schopenhauer propone cerrar el cajón de cada decisión para evitar que la preocupación o el arrepentimiento nos persigan. Esta práctica de reflexión previa y confianza en nuestras elecciones nos permite afrontar la vida con serenidad y seguridad en nosotros mismos. Regla 8. Limitar el ámbito de acción. Al concentrarnos en lo que realmente importa, reducimos nuestras preocupaciones y la posibilidad de sufrir por cosas que no son necesarias. Limitar nuestra esfera de acción nos protege de infortunios y nos permite disfrutar más de lo que sí podemos controlar. Schopenhauer creía que expandir nuestras responsabilidades o deseos sin límites solo aumenta las oportunidades de que el infortunio nos alcance. Cuando acotamos nuestra área de acción, limitamos la cantidad de problemas externos que pueden afectarnos y, en cambio, enfocamos nuestra energía en lo que realmente importa. Esto no significa vivir en un estado de inactividad, sino elegir conscientemente dónde queremos invertir nuestro tiempo y esfuerzo. Según el filósofo, limitar nuestro ámbito de acción nos permite vivir con mayor libertad, ya que al centrarnos en menos cosas, logramos profundizar en ellas y encontrar más satisfacción. Por otro lado, cuando nos dispersamos en varias áreas de interés o responsabilidad, nuestras fuerzas se diluyen y el riesgo de frustración aumenta. La verdadera paz y felicidad vienen de una vida enfocada y de saber que no es necesario abarcarlo todo para ser completos. Regla 9. Aspirar a la ausencia de dolor, no al placer. La paz y la tranquilidad son más valiosas que el placer momentáneo. En lugar de perseguir el placer a toda costa, debemos buscar una vida sin grandes sobresaltos, donde el dolor sea mínimo y podamos disfrutar de la calma. Esta regla es una de las piedras angulares del pensamiento de Schopenhauer. Él argumenta que el placer es una experiencia temporal, y a menudo, está seguido por el dolor o el vacío. En cambio, la ausencia de dolor, aunque parezca un objetivo modesto, permite una felicidad más estable y duradera. Para el filósofo, las personas prudentes no buscan activamente el placer, ya que este puede ser una trampa que lleva a deseos y ambiciones interminables. Al perseguir el placer sin descanso, nos volvemos vulnerables al sufrimiento, ya que el placer siempre viene acompañado de la posibilidad de pérdida o de la insatisfacción que sigue al deseo. La verdadera serenidad, según Schopenhauer, proviene de una vida equilibrada, donde se minimizan las fuentes de dolor y conflicto. La sabiduría de vivir radica en cultivar un estado de ánimo tranquilo, en el que el bienestar no dependa de experiencias pasajeras, sino de una paz constante que, a su vez, nos prepara para sobrellevar los desafíos inevitables de la vida. Regla 10. Someterse a la razón para lograr el control. La razón es nuestra guía para enfrentar la vida y controlar nuestras emociones. Al someternos a ella,
Ganamos el poder de tomar decisiones con claridad y sin ser arrastrados por impulsos o deseos irracionales. Schopenhauer considera la razón como la herramienta que permite al ser humano vivir de forma controlada y consciente. Someterse a la razón significa aceptar que nuestras emociones y deseos no siempre nos conducen al mejor camino, y que la claridad mental y la reflexión son la verdadera base de una vida equilibrada. Para el filósofo, el autocontrol que logramos al vivir racionalmente nos protege de reacciones impulsivas y de decisiones precipitadas que solo traen complicaciones y sufrimiento. La razón nos ayuda a evaluar con calma las situaciones y a responder a ellas desde un lugar de serenidad. Schopenhauer compara a la razón con un mentor que, aunque a veces requiere renunciar a placeres inmediatos, nos conduce hacia un estado de vida más estable. Con el tiempo, este ejercicio constante de racionalidad y de control sobre nuestras pasiones se convierte en la clave de una existencia en la que podemos sentirnos dueños de nuestro destino, menos vulnerables a los caprichos del azar y con una serenidad interior que resiste las tempestades de la vida. Regla 11. Aceptar lo inevitable con serenidad. Cuando un infortunio ha ocurrido y no hay forma de revertirlo, es inútil quedarse pensando en cómo podría haber sido diferente. Aceptar la realidad tal como es evita que nos convirtamos en nuestros propios torturadores, y aprender de ella nos hace más sabios para el futuro. El dolor de una desgracia es inevitable, pero prolongarlo innecesariamente puede hacernos caer en la autocompasión y el tormento. Vivir lamentándonos de algo que ya no tiene solución solo añade sufrimiento a una situación que, de por sí, ya es difícil. La verdadera paz se alcanza al aceptar la situación y adaptarnos a la nueva realidad con la certeza de que ya no hay nada que cambiar. Este proceso de aceptación requiere fortaleza, pero al lograrlo, encontramos una tranquilidad interna y cultivamos una actitud de resiliencia. Aprender de los momentos difíciles y recordar que no podemos cambiar el pasado nos ayuda a ser más prudentes en el futuro, y al mismo tiempo, nos permite vivir con una mente y corazón liberados de cargas innecesarias. Regla 12. Mantener la discreción. Hablar menos y reservar nuestras ideas y sentimientos nos protege de malentendidos y evita que otros conozcan detalles innecesarios de nuestra vida. La discreción es un escudo que preserva nuestra tranquilidad. La confianza indiscriminada en los demás puede traer complicaciones, ya que no todas las personas respetan o comprenden nuestros pensamientos y sentimientos. Al mantener cierta reserva, evitamos exponer aspectos de nosotros mismos que podrían ser malinterpretados o utilizados en nuestra contra. La discreción nos permite conservar nuestra paz, pues al hablar poco de nuestras inquietudes o proyectos personales, reducimos el riesgo de caer en conflictos y nos protegemos de juicios externos. La prudencia en las palabras es una habilidad que nos ayuda a preservar nuestras emociones y a mantener el control sobre lo que los demás saben de nosotros. Cuando aprendemos a ser discretos y nos enfocamos más en el diálogo interno, ganamos en sabiduría y evitamos la dispersión de nuestra energía en interacciones innecesarias. La verdadera intimidad y confianza deben ser reservadas para aquellos con quienes hemos compartido un vínculo profundo y confiable. Regla 13. No pedir permiso para ser feliz. La alegría es un bien en sí misma y merece ser experimentada siempre que llegue a nosotros, sin cuestionarnos si tenemos razones suficientes para sentirla. Ser felices no requiere justificación. Debemos recibir la alegría cuando aparece. La felicidad genuina no depende de circunstancias ideales, sino de la capacidad de aceptar y disfrutar cada momento en el que la alegría se presenta. Al recibirla sin cuestionamientos, evitamos caer en el error de pensar que solo podemos ser felices en determinadas condiciones. Esta actitud libera la mente de preocupaciones y nos permite vivir con plenitud cada instante. Si cada vez que somos felices, nos detenemos a analizar si lo merecemos o si es apropiado, perdemos la esencia de la alegría misma, que es espontánea y liberadora. La alegría es la manifestación de una vida en equilibrio, y aceptarla cuando surge sin buscar validación es una muestra de respeto hacia nosotros mismos. En vez de pensar en los momentos de felicidad como una interrupción de nuestras preocupaciones, debemos verlos como el objetivo de vivir plenamente. Regla 14. Equilibrar el presente y el futuro. La vida requiere una atención equilibrada entre lo que ocurre en el presente y lo que planeamos para el futuro. Vivir solo en el presente nos puede llevar a la imprudencia, mientras que vivir solo en el futuro nos roba la posibilidad de disfrutar de la vida ahora. Alcanzar la verdadera paz implica aprender a valorar el momento presente sin descuidar los planes que garantizan nuestro bienestar futuro. Aquellos que solo viven para el presente, buscando siempre una satisfacción inmediata, a menudo terminan enfrentando problemas debido a una falta de previsión. Por otro lado,
Los que se preocupan exclusivamente por el futuro se pierden las oportunidades de disfrutar y valorar la vida que ya tienen. El equilibrio entre el presente y el futuro es un arte en el que cada elección cuenta y en el que debemos aprender a apreciar lo que tenemos ahora sin dejar de construir para mañana. Vivir con esta sabiduría nos permite disfrutar de los pequeños placeres sin caer en la imprudencia y sin sentir que sacrificamos nuestro presente en favor de un futuro incierto. Aprender a fluir en esta dualidad nos hace menos susceptibles a la ansiedad y más propensos a una vida con sentido. Regla 15. Mantener la serenidad ante las dificultades. Alguien que permanece sereno frente a las adversidades demuestra un entendimiento profundo de la vida. Saber que los problemas y contratiempos son una parte natural de la existencia nos ayuda a no magnificar cada dificultad y a vivir con mayor calma. La serenidad ante los problemas es una virtud que refleja una comprensión de la naturaleza impredecible de la vida. En lugar de resistir y rechazar los obstáculos, el sabio los acepta como parte del camino. Esta actitud permite que cada inconveniente se perciba en su justa medida, sin que una sola dificultad contamine todos los aspectos de la vida. Al no dramatizar los problemas, logramos una fortaleza emocional que nos permite ver más allá de la situación inmediata y no quedar atrapados en la preocupación. La serenidad no es indiferencia, sino una actitud de equilibrio que nos da claridad para actuar de la mejor forma posible sin desgastarnos emocionalmente. Con esta serenidad, la vida se vuelve más soportable y los problemas, aunque no desaparezcan, pierden su capacidad de desestabilizarnos. Aprender a ser serenos frente a los retos es una habilidad que se traduce en una existencia menos tormentosa y más llena de paz. Regla 16. Dejar de perseguir la felicidad y evitar el dolor. Entramos al mundo buscando la felicidad sin entender que, en realidad, la vida está llena de dolor. Al cambiar nuestro enfoque y dejar de aspirar a un placer constante, podemos encontrar una serenidad que no depende de ilusiones. La sabiduría está en valorar los momentos libres de sufrimiento en lugar de obsesionarse con la idea de felicidad absoluta. Con el tiempo, la experiencia nos enseña que la búsqueda incesante de la felicidad nos lleva a la frustración. La ilusión de alcanzar una alegría constante es un espejismo que desaparece con el paso de los años. El sufrimiento, en cambio, es una parte constante de la vida y se manifiesta de muchas maneras, ya sea en desafíos físicos, emocionales o en los inevitables golpes de la vida. Al aceptar esta realidad y dejar de buscar la felicidad como una meta fija, abrimos la puerta a la verdadera serenidad, una paz que se encuentra en los momentos de calma y en la capacidad de resistir sin quebrarnos ante el dolor. La vida se vuelve más soportable cuando aprendemos a encontrar valor en una existencia sin grandes sobresaltos, apreciando cada instante de tranquilidad en lugar de desgastarnos en una búsqueda interminable de placer. Regla 17. Vivir la vida como una experiencia que debemos soportar, no disfrutar. La vida no fue creada para ser una fuente constante de placer. En cambio, debemos aprender a verla como algo que, en muchos casos, implica soportar y sobrellevar. Aceptar esto nos libera de la trampa de creer que la vida debe cumplir nuestras expectativas de felicidad. Esta regla nos recuerda que el sufrimiento tiene una cualidad tangible y duradera, mientras que el placer es algo efímero y, en muchos casos, ilusorio. Quien mide la vida únicamente por sus alegrías y placeres está usando un criterio equivocado, ya que estos momentos de alegría, aunque son importantes, no definen la totalidad de la existencia. En cambio, la vida es una serie de experiencias que deben ser aceptadas y comprendidas en su complejidad. Entender que la felicidad perfecta es una ilusión y que, en su lugar, la verdadera satisfacción consiste en sobrellevar y reducir el dolor tanto como sea posible, nos permite vivir sin la frustración de esperar algo que el mundo, por naturaleza, no nos da. Con este enfoque, aprendemos a moderar nuestras expectativas y a valorar una vida libre de grandes sufrimientos, más que una vida llena de placeres efímeros. Regla 18. Poner riendas a la imaginación. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Si permitimos que la imaginación construya castillos en el aire, viviremos con expectativas irreales que solo traerán desilusión. A la vez, imaginar catástrofes inexistentes nos atormenta innecesariamente. La imaginación, sin control, tiende a exagerar tanto los aspectos positivos como los negativos de la vida. Cuando imaginamos el futuro o los posibles logros sin medida, nos exponemos a desilusiones, ya que la realidad casi nunca se ajusta a las fantasías perfectas. Al mismo tiempo, imaginar tragedias y desgracias que aún no han ocurrido nos encierra en una ansiedad y temor que pueden convertirse en un sufrimiento anticipado e innecesario. La clave está en poner riendas a nuestra mente,
permitiéndole soñar de forma constructiva y pragmática, sin caer en la exageración ni en la catástrofe. Aprender a pensar con claridad y sin adornos nos ayuda a enfrentar la vida de una manera más realista y, en última instancia, con menos dolor. La serenidad se encuentra en aceptar que el futuro es incierto y que las preocupaciones deben ser racionales, no fruto de la imaginación desbordada. Regla 19. Evitar grandes exaltaciones o lamentos. Vivir con moderación, sin grandes explosiones de alegría o tristeza, es una forma de mantener el equilibrio. En la vida, todo cambia, y no debemos dejarnos arrastrar por emociones extremas que, al final, nos pueden dejar vacíos. La sabiduría está en aprender a recibir las victorias y las derrotas con una actitud de serenidad, evitando la euforia desmedida o el desconsuelo absoluto. Las emociones extremas nos hacen perder perspectiva y pueden llevarnos a tomar decisiones impulsivas de las que luego podemos arrepentirnos. El júbilo desenfrenado muchas veces se apoya en expectativas irreales que, al no cumplirse, nos dejan en una sensación de vacío. Igualmente, los lamentos profundos por los problemas nos hacen sentir atrapados y sin salida. La vida, al final, es una secuencia de momentos buenos y malos, y comprender que todo es pasajero nos ayuda a mantener un equilibrio emocional que nos da fortaleza. Así, en lugar de vivir a merced de las emociones, podemos experimentar cada momento con aceptación y calma, sabiendo que, al igual que vienen, también se irán. Hemos llegado al final de este episodio en la Cueva del Sabio, donde juntos hemos comenzado a descubrir las 50 reglas del arte de ser feliz. Si estas reflexiones te han inspirado o aportado algo valioso, te invitamos a suscribirte al canal para seguir acompañándonos en este camino de aprendizaje y crecimiento. Agradezco profundamente que hayas estado aquí, y espero verte en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando más reglas que pueden transformar tu vida y acercarte a una felicidad más plena y auténtica. Gracias por vernos y hasta la próxima en la Cueva del Sabio.